Bienvenidos. En este video estaremos trabajando la lección 17.1 de la currícula de Oracle Academy. Cabe señalar que las diapositivas empleadas en este video, así como la herramienta SQL Developer, son propiedad de Oracle Corporation, la cual cuenta con todos los derechos reservados. Esta lección 17.1 lleva por título Control de acceso de los usuarios. Comenzamos. Bien, ¿cuántas veces compartimos nuestra computadora y deseamos tener nuestros archivos separados de otros usuarios? Por ejemplo, en ocasiones compartimos nuestro equipo con nuestro hermano, nuestra hermana o algún familiar y deseamos tener nuestros archivos o nuestra información de alguna manera privada para que mi hermano, mi hermana o mi familiar no tenga acceso a esta información. Para ello, pues gestionamos lo que son cuentas de usuarios. Pues bien, en base de datos ocurre lo mismo. Una base de datos puede llegar a tener muchos usuarios. Sin embargo, tal vez no todos deban de tener acceso a toda la información contenida en una o en un conjunto de tablas. Para eso, precisamente, podemos nosotros utilizar lo que es el control de acceso de los usuarios. Y esto nos va a permitir pues dar u otorgar a objetos específicos de la base de datos permisos para que un usuario o un determinado número de usuarios pueda o no acceder a estos objetos. Podemos tener dos categorías cuando hablamos de seguridad de la base de datos. Estas dos categorías son la seguridad del sistema y la seguridad de los datos. La primera de ellas, la seguridad del sistema, tiene que ver con el acceso a la base de datos, es decir, la creación de usuarios, los nombres de usuarios, contraseñas, asignación de espacios de trabajo, concesión de privilegios y otra infinidad de permisos o privilegios que podemos crear u otorgar sobre muchos objetos como tablas, vistas, secuencias, etc. Se dice que existen más de 100 privilegios del sistema distintos o diferentes, mientras que la seguridad del sistema se enfoca en lo que es el control de acceso a la base de datos. La segunda categoría, la seguridad de datos, tiene que ver precisamente con la restricción a la ejecución de instrucciones DML, es decir, principalmente, aunque no son las únicas, incluye los permisos o restricciones para insertar, borrar o actualizar. Entonces, a eso se refieren estas dos categorías. Una nos va a permitir acceder a la base de datos, crear elementos de la base de datos, y la segunda categoría, la seguridad de datos, me va a permitir modificar o trabajar con la información que está en ella. El DBA es el usuario con más alto nivel, o el usuario que tiene la capacidad de otorgar a otros usuarios el acceso a la base de datos y sus objetos. Los usuarios necesitan tener privilegios del sistema para poder acceder a la base de datos, para poder crear una tabla, un procedimiento almacenado. Sin estos privilegios, pues un usuario no puede hacer ninguna modificación de objetos, crear, borrar, actualizar o modificar objetos en una base de datos. También el superusuario o DBA puede facilitar la sesión a otro usuario para que él pueda otorgar permisos a otros usuarios. Eso ya dependerá de las políticas que se deseen implementar. Vamos a trabajar primero que nada con lo que es la seguridad del sistema. Como ya lo mencionábamos, existen más de 100 privilegios distintos, que entre esos privilegios pues se encuentran la capacidad de poder crear, eliminar usuarios, eliminar tablas, realizar copias de seguridad, etc. En esta tabla nos muestran algunos de los permisos o de los privilegios del sistema más comunes, como lo es el crear un usuario, el borrar un usuario, el poder hacer un select de la tabla contenida en cualquier espacio de trabajo, en cualquier esquema, entre algunos otros. Veamos cómo puedo crear un usuario. Vayamos a la herramienta SQL Developer. Primero que nada, quiero aclarar que estoy conectado o tengo esta sesión abierta con la cuenta System, que es una cuenta a nivel DBA, es decir, el superusuario. En esta yo puedo crear
un usuario mediante la instrucción crear user. Le voy a asignar un nombre, usuario 1, y le tengo que agregar una contraseña, identify by, le pondremos la contraseña usuario 1. Listo, se ha creado ya nuestro usuario 1. Podremos ver, si refrescamos, que se ha creado ya el usuario 1. Ahí lo tenemos. Sin embargo, a pesar de que ya hemos creado este usuario, no le hemos dado ningún privilegio, ningún permiso para que pueda acceder a una base de datos o que pueda tener una conexión a una base de datos. Para eso, pues yo tengo que cederle permisos. Le voy a decir que voy a conceder o ceder el permiso de crear sesión al usuario con el nombre usuario 1. En la versión 12c de Oracle, esta instrucción le agregaría o le daría este privilegio al usuario, pero en el esquema actual, es decir, en el esquema System o en la cuenta System. Sin embargo, yo no deseo asignarle este permiso al usuario en este esquema. Yo deseo que en su propio esquema él pueda tener este privilegio o este permiso. Para eso le voy a decir que este privilegio será dado en todos los espacios de trabajo. Con esto el usuario ya podrá conectarse. Crearemos una conexión. La llamaré usuario 1. El usuario es usuario 1. Su contraseña es usuario 1. Es localhost. En mi caso, el servidor está corriendo en el puerto 1524 y el SID es ORCL3. Cada uno deberá ajustarlo a su propia configuración, su puerto correcto y su nombre de servicio o SID correcto. Listo, ya estoy conectado con la cuenta usuario 1. Ahora vamos a intentar crear una tabla. Como podemos observar, no nos está permitiendo crear la tabla. Si vemos el mensaje de error, nos dice que no tenemos los suficientes privilegios para crear dicha tabla. Para hacer esto, tenemos ahora que conceder al usuario el privilegio de crear tablas Listo. Veamos, intentemos de nuevo. Y ahí está. Hemos creado una nueva tabla. Nuestra tabla en este momento está vacía. Y de nueva cuenta nos sale una alerta o un error. Lo que está sucediendo aquí es que a pesar de que le hemos indicado que puede crear tablas, no le hemos asignado, podríamos decir, un espacio de almacenamiento para este usuario. Es decir, aquí nos está indicando que no existen privilegios necesarios en la tabla user. Para resolver este problema,
Vamos a modificar nuestro usuario para permitirle que pueda hacer las inserciones en su tabla que ha creado. Para esto vamos a modificar su cuenta. User usuario 1, cuota unlimited. Listo. Ahora nos debe permitir la inserción. Listo. Ahora ya tenemos una fila insertada. Vamos a crear ahora un segundo usuario desde nuestra cuenta System. Lo llamaremos usuario 2. Cabe señalar que estos privilegios pueden ser asignados en una misma instrucción. En este caso, le voy a ceder el permiso de crear sesión crear tablas en la misma instrucción y posteriormente le estaré indicando o modificando la cuenta para permitir que pueda hacer inserciones. Como podemos observar, ya tenemos nuestro usuario número 2. Ahora vamos a darle permisos al usuario 1 para que pueda lanzar una instrucción select sobre otra cuenta. En este caso, yo tengo una cuenta de usuario con el nombre Ojazo, en el cual tengo ya una serie de tablas. Cuento también con un par de vistas. Una de esas vistas se llama Mis empleados. Desde mi cuenta yo le voy a ceder permisos al usuario 1. De esta manera el usuario 1 podrá tener acceso a consultar el contenido de esta vista que yo he creado. Para hacer esto, recuerden, debemos de cualificar nuestra instrucción, es decir, debo de indicar el nombre del espacio de trabajo o del esquema. Cuando nosotros creamos un usuario, de antemano tenemos un espacio de trabajo o un esquema con el mismo nombre. En este caso, el espacio de trabajo lleva el mismo nombre que la cuenta y le estaré indicando cuál es el nombre de la vista que quiero consultar. Y aquí está. Voy a agregar ahora una conexión con el usuario número 2 para comprobar lo siguiente. Vamos a comprobar que el usuario 2 no va a poder acceder o no va a poder ejecutar una instrucción select sobre la vista de la cuenta Ojazo. Crearemos una nueva conexión llamada usuario 2. El puerto, como les decía, en mi caso es mi 524. Y listo. Voy a copiar la misma instrucción que lancé en la ventana del usuario 1. Ahora con el usuario número 2. Como pueden ver, no me está permitiendo consultar o acceder al contenido de la tabla Mis empleados del espacio de trabajo Ojazo, porque no le he otorgado permisos al usuario número 2. Yo puedo otorgar permisos precisamente para que cualquier usuario pueda insertar, borrar, actualizar, hacer un select a una tabla de otro espacio de trabajo.
En este caso lo he hecho sobre una vista. Ahora, por ejemplo, voy a decir que voy a dar el permiso select sobre una tabla en particular, la tabla de departamentos. Pero le voy a decir que este permiso es para el público, es decir, para cualquier usuario. Tenemos un error, me comí una T. Listo, el permiso ha sido otorgado. De esta manera, en el usuario 1, puedo consultar la tabla departamentos del espacio de trabajo o del esquema o JSON. Veamos ahora si es posible hacer lo mismo con el usuario número 2. Listo. Como podemos ver, hay una diferencia en otorgar un permiso para un usuario en específico o hacerlo para cualquier usuario, en este caso mediante la instrucción public. Si recordamos de la lección anterior o una de las lecciones anteriores, lo que era el manejo o el uso de los sinónimos, es aquí cuando es de gran utilidad el emplear o el construir un sinónimo para no tener que estar escribiendo nombres tan largos. Por ejemplo, aquí yo podría crear un sinónimo llamado, por ejemplo, empleados OJ. Ok, nos está apareciendo un error, pero esto se debe a que el usuario no tiene privilegios para crear sinónimos. Voy a mi tabla principal, perdón, a mi cuenta principal, la cuenta del system, y le voy a ceder al usuario 1 la posibilidad de crear sinónimos. Listo, ya le he otorgado al usuario 1 la posibilidad de que pueda construir sinónimos. Veamos ahora, ejecutamos la instrucción y listo, se ha creado un sinónimo. Este sinónimo puede ser público o privado. En este caso, el sinónimo solamente tiene validez para la cuenta o para el esquema del usuario 1. Sin embargo, si le hubiese otorgado la posibilidad o el permiso de crear sinónimos públicos, entonces, si le hubiese agregado la etiqueta public, este sinónimo sería válido también para el usuario 2. Nosotros podemos modificar un usuario mediante la instrucción alter. En este caso, podríamos cambiarle la contraseña. Ya vimos cómo podemos nosotros ceder los privilegios o permisos. En este caso, estamos asignando permisos de manera individual, es decir, crear tabla, hacer un select, crear un sinónimo. Sin embargo, en futuras lecciones veremos cómo podemos hacer esa asignación de permisos mucho más sencilla para no tener que estar haciendo la asignación a granel, es decir, permiso por permiso. Estos son algunos de los privilegios del sistema, como ya lo veíamos: crear sesión, crear tabla, crear secuencia, crear vista, crear procedimientos. No todos los objetos tienen la misma cantidad de permisos a disposición para ser asignados a los usuarios. Por ejemplo, un objeto tabla tiene los permisos alter, delete, index, insert, reference, select, update. Estos permisos pueden ser brindados o asignados a usuarios. Sin embargo, si vemos los permisos para una vista contiene los siguientes permisos o posibles permisos a asignar: delete, index, insert, select y update. Si vemos una secuencia solamente tiene dos permisos que se pueden asignar: el permiso para alterar o modificar la secuencia o el permiso para seleccionar una secuencia.
podemos nosotros inclusive asignar permisos de manera individual. En este ejemplo, se le está asignando al usuario Stephen King la posibilidad de hacer un update en la columna salarios de la tabla empleados. Solamente podrá modificar esta columna. Ya veíamos cómo podemos conceder un permiso para todos los usuarios, un permiso que sea público. Estos ejemplos que estamos viendo muy probablemente si utilizan la plataforma Oracle Application Express académica, pues no van a poder correrlos o ejecutarlos. En este caso yo lo estoy probando con una instalación local en mi equipo portable. Bien, pues esto es todo por esta lección. Espero haber sido claro. Si hay alguna duda, dejen sus comentarios en la parte de abajo. Y en esta lección aprendimos cómo crear usuarios, cómo otorgar permisos a los usuarios, y hemos conocido que tenemos permisos a nivel de seguridad del sistema y seguridad de los datos. Nos vemos pronto.